Bueno, pues buenas tardes, soy Ana Zanza y voy a hablar de mi experiencia en el Opus Dei, que estuve 10 años en el Opus Dei y antes de comenzar lo que había preparado, pues quería dar las gracias al organizador Miguel Relado, que me ha facilitado el hecho de hacer este vídeo, aunque no puedo estar hoy en Barcelona, para que puedan escuchar mi testimonio. Y también en la sala creo que está el letrado Magí Rivas, que si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que hacerle, pues lo pueden hacer a él, puesto que lleva muchos años visitando mi blog y sabe muy bien cómo yo pienso de este tema del Opus Dei y creo que podrá contestar a sus preguntas. Antes de empezar mi charla, también quería mostrarles que llevo bastantes años, primero escribiendo en el blog Seguridad Opus Dei, donde voy poniendo mis reflexiones, mis pensamientos, todo lo que voy descubriendo sobre el Opus Dei al que pertenecí tantos años, y también el libro que escribí hace ya 10 años, donde explico toda mi vida pasada en el Opus Dei, que se titula 19 años de mi vida caminando en una mentira Opus Dei, y que pueden adquirirlo por internet. Y ya sin más, pues paso a contar un poco mi testimonio. Yo entré en el Opus Dei cuando tenía 16 años de edad, estuve casi 2 décadas como numeraria. Numeraria es una persona célibe que se dedica íntegramente a la dirección y a la formación de los demás miembros del Opus Dei. Más bien hay que decir de las demás miembros, porque en el Opus Dei están muy separadas las mujeres de los hombres. Entonces yo me dedicaba a dirigir a las mujeres. He vivido en distintos centros de esta organización, en Francia y en España. Estudié filosofía en la Universidad de Navarra, en Pamplona, que es una universidad del Opus Dei, y luego, cuando todavía eran numerarias, todavía estaban ahí dentro, en el año 96 aprobé las oposiciones de instituto y desde ese año pues vivo en Andalucía. El Opus Dei es un grupo que tiene mucho reconocimiento social y político en España. Incluso pues, el Papa Juan Pablo II lo favoreció, reconociéndole un estatuto jurídico especial en la Iglesia y santificando a su fundador. Por eso puede parecer bastante osado, bastante atrevido por mi parte venir a este congreso que trata de sectas y presentarme como un exmiembro de un grupo sectario. Y la verdad es que han sido ya 10 años que llevo fuera y he podido comparar mi experiencia con la experiencia de otras personas que también pertenecieron a este grupo. Asimismo, he leído testimonios de personas que estuvieron en otros grupos que también son controvertidos, como la cienciología o, no sé, las 12 tribus, en fin, hay muchos grupos por ahí muy famosos, y me doy cuenta de que la experiencia que yo tuve en el Opus Dei se parece mucho a lo que esas personas pues cuentan sobre los métodos de reclutar ese grupo, sobre los métodos de lavado cerebral, sobre el culto al fundador, la desposesión afectiva, efectiva, económica que se vive en esos grupos. Pues incluso aunque digamos que los miembros del Opus Dei en España hoy son ministros, el ministro de Interior, por ejemplo, la ministra de Obras Públicas, el ministro de Economía, son miembros del Opus Dei reconocidos, pues sin embargo yo creo que he estado en un grupo sectario, ¿no? Aunque estas personas ocupen hoy puestos de responsabilidad en la finanza, en la justicia, en el gobierno de España. Pero voy a dejar al lado ese impacto del Opus Dei de la sociedad española y me voy a centrar en lo que yo viví. Mi padre era veterinario en un pueblo de Navarra y hacia el año 1975 nos desplazamos a vivir en Pamplona por el asunto de los colegios. Mis padres querían que fuéramos a buenos colegios. Y allí fue cuando entraron en contacto con el Opus Dei. Les invitaron a cursos de pedagogía, cursos para educadores en la Universidad de Navarra, y allí hablaron a mi madre de que había una casa en el centro de Pamplona que se llamaba Club Isaba, donde había actividades para adolescentes, para jóvenes entre 8 y 18 años. Le dijeron a mi madre que yo podía acudir después del colegio a hacer los deberes, a clases de
inglés, hacer excursiones en fin de semana y me apuntó a dicho club ISAGA. Y además de esas actividades de tiempo libre, pues también había formación, entre comillas, había charlas de los curas, sobre las personas que vivían allí, sobre la Virgen María, sobre la misa, sobre la oración, en fin, temas del catolicismo normales de la religión. Y cuando tuve 14 años más o menos, pues ya un sacerdote de los que allí predicaban habló de la vocación y me dijeron, después de aquella predicación, que yo tenía vocación a la Opus Dei, o sea, que una persona de las que dirigían aquella casa, una estudiante, era una estudiante de Derecho, pues tuvo una conversación conmigo y me dijeron que Dios me había elegido para ser numeraria y que yo tenía que hacerlo, puesto que era la voluntad de Dios desde la eternidad para mí. Pues estaba diciendo que me plantearon la vocación y claro, realmente era que después de muchos años de siembra, las directoras del Opus Dei habían pensado que había llegado el momento de recoger el fruto, que yo estaba madura, digamos, pues para entrar en el Opus Dei. Claro, yo me creí profundamente lo que me dijeron, puesto que tenía fe, me habían educado en la religión y me lo creí, o sea, hasta el último momento de mi estancia ahí, creí que efectivamente eso era verdad. Hoy sé que todo eso pues era algo que está planeado, que la vocación al Opus Dei lo han pensado unas personas a las que yo no conocía, que en despachos, ¿no?, que se basaban en informaciones que recibían de la gente que a mí conmigo hablaba. Entonces, tras unos cuantos meses de persecución literal por parte de aquellas estudiantes, de aquellas numerarias encargadas del proselitismo, pues escribí una carta al jefe del Opus Dei en España pidiendo la admisión como numeraria. Claro, era una cría, tenía 16 años justos, era una ingenua, era menor de edad y yo pienso que esa carta no tiene ningún valor, puesto que además había estado escrita, la había escrito bajo presión y después de un periodo de mucho lavado cerebral. Por otra parte, mis padres siempre confiaron en el Opus Dei, puesto que ellos eran gente católica y creyente, y pensaron que su hija estaba entrando o estaba relacionándose con gente competente, decente, honrada y bien. Hoy sé pues, que las cosas eran muy distintas, ¿no?, a lo que parecían. Hoy sé que los directores del Opus Dei habían hecho un estudio de mis circunstancias económicas, psicológicas, sociales, de mi familia, y que tras sopesar todos esos datos habían visto pues, que habían concluido que les venía bien que yo formara parte del Opus Dei. Había un discreto patrimonio, mi familia no eran muy ricos, pero algo de dinero tenían, y hoy sé que sin todo eso pues seguramente yo nunca hubiera entrado en el Opus Dei. Una vez que una persona entra dentro del Opus Dei, empieza una nueva etapa en la vida. Hay que ir incorporando muchas horas de rezos diarios, hay que hacer mortificaciones de corte medieval, ¿no?, como cilicios y disciplina, que me consta que muchas órdenes religiosas han dejado atrás. Se reciben clases de formación de la obra, ¿no?, y la vida se llena de una cantidad de actividades que no te dejan pensar y que no te dejan llevar una vida normal. Poco a poco yo iba abandonando mis amistades, mi vida de relación normal con las gentes de mi edad, y todo en mi tiempo libre y toda mi vida era conseguir que mis amigas del instituto fueran al club, o sea, las tenía que llevar al centro del Opus Dei a las actividades. Todo era centrado en eso, ¿no?, en el apostolado, que significa llevar a tus amigas al centro del Opus Dei. Se puede pasar tiempo hablando con una amiga de otro tema que no sea el Opus Dei, que no sea la religión, pero al final siempre hay que concretar, oye, te vienes al centro, te vienes a esta charla, te vienes a esta excursión. Es decir, hay que, como dicen ellos, atraer gente a nuestros apostolados, hay que llevar a la gente allí. Y es una predicación que no ceja, que es constante. Todos los años que he pasado ahí dentro, siempre estábamos atrayendo, intentando ganarnos a la gente, y por eso en el Opus Dei se valora mucho a las personas que tienen gancho con los demás, que son capaces de atraer gente guapa, rica, distinguida.
Con 18 años me fui a vivir a Francia, me fui a París, a un centro de formación más intensa, entre comillas. Allí se aprende la vida de numeraria, ¿no? Con unos horarios muy estrictos. Nos levantábamos muy temprano, limpiábamos la casa, asistíamos a misa en latín. Otra actividad, cada semana nos teníamos que confesar con un cura del Opus Dei. No se elige el cura con el que uno se confiesa, te obligan a confesarte con el cura del Opus Dei que ellos han decidido, y además las directoras comprueban si efectivamente todas las semanas has hecho esa confesión. Otro medio de control es una charla que hay con la directora del centro. Con la directora del centro se habla de los rezos, de la oración y de esos planes de apostolado, y también de todas las inquietudes, de todos los pensamientos, de todo lo que se te pasa por la cabeza, puesto que en el Opus Dei no se pueden compartir emociones, vivencias a nivel, o sea, con las otras personas con las que uno convive. Todas las conversaciones íntimas se tienen que tener con esa directora, ¿no? Entonces, de manera que todos se mezclan esas conversaciones, y ese trabajo de dirección es fundamental, puesto que con eso las directoras llegan a tener un gran control sobre las personas, puesto que las directoras lo saben absolutamente todo de ti. Cómo piensas, cómo sientes, cómo respiras. Ellas deciden los domicilios, las ocupaciones, los estudios, los cambios de casa. Se puede verdaderamente decir que es la institución total de Goffman, ¿no? El sociólogo americano. Por otra parte, el dinero. Todo el dinero que me mandaban mis padres para pagar la universidad, para pagar la residencia, pasaba por las manos de las directoras. Yo no tocaba nada. O sea, yo si quería dinero para coger el autobús, para comprarme unos zapatos, lo tenía que pedir permiso para tener ese dinero. Había un horario establecido a la semana en que una persona abría la caja del centro y te daba el dinero que previamente habías consultado que ibas a gastar. Lo mismo me pasó cuando ya fui profesora y gané mi propio sueldo, también daba todo mi sueldo y también tenía que consultar si iba a hacer algún gasto. Cuando acabó esa etapa de formación en Francia, regresé a Pamplona. Allí acabé mis estudios de filosofía, a la vez que me ocupaba de labores de formación de personas del Opus Dei. Daba charlas a otras personas, era directora, pero estaba en lo bajo de la escala. Hacía muchos trabajos que no me pagaban y que son necesarios para que un centro del Opus Dei funcione. Por ejemplo, escribir el correo a las directoras superiores, llevar la contabilidad, atender a las mujeres casadas del Opus Dei cuando vienen al centro, etc. Y en aquella época puedo decir que yo veía el Opus Dei como algo perfecto, todo era rosa, todo era ideal. No entendía que muchas de las cosas que yo estaba viviendo no eran normales, eran contrarias a la ley y al derecho. Por ejemplo, no está bien desposeer a una persona de todo su dinero, tampoco está bien que contar mi vida con pelos y señales a unas directoras que luego hacían lo que querían con eso que yo había contado, tampoco está bien que me abrían las cartas que yo recibía y que las cartas que yo escribía las tenía que dejar en el despacho de la directora para que ellas me dijeran esto lo dices, esto lo quitas, esto lo pones, que no tuviera intimidad ninguna, que si me ausentaba registraran mi habitación, que controlaran mis entradas y mis salidas del centro, que si alguna vez iba al médico tenía que ser un médico del Opus Dei, que además ese médico del Opus Dei estaba informado de lo que yo le iba a decir antes de que yo llegara ahí, que no podía leer los libros que quería, sino solamente los que ellos me dejaban, y que este modo de vida totalmente dirigido no acaba nunca, no hay vacaciones, no hay verano, ni respiros. Y entonces todas esas cosas que no son normales y que no están bien, pues yo las tragaba y las aceptaba, puesto que había sido criada en los pechos de Opus Dei, pensaba que era una institución aprobada por la Iglesia, que era algo querido por Dios y así tenía que ser. En el año 1995 defendí mi tesis doctoral de filosofía en la Universidad de Navarra, y después de la tesis el Opus Dei tenía serios motivos que yo ignoraba entonces para no facilitarme un puesto de trabajo en la universidad. Por eso en 1996 me presenté y aprobé las oposiciones para profesora de instituto en Andalucía. En el año 2000 las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Se juntaron muchos acontecimientos que hicieron que en 2 años estaba fuera del Opus Dei, buscándome la vida en libertad y luchando contra todos los obstáculos que se me pusieron en el camino para que yo no pudiera rehacer mi existencia.
Mi madre se puso enferma y en ese momento descubrí con estupor que el Opus Dei, la única preocupación que tenía era qué iba a pasar con la herencia de mi madre. O sea, que cuando ella muriera, ese dinero iba a pasar a mí y ese dinero iba a pasar al Opus Dei, puesto que ya desde los 18 años le había firmado un papel como que dejaba todos mis patrimoniales a esta organización. Bueno, entonces yo la verdad es que en 20 años no me había planteado ese problema del dinero, porque ni siquiera era dueña de mi propio sueldo, pero observé que el Opus Dei sí estaba al corriente de por dónde iban los tiros y estaban esperando a que mi madre muriera para quedarse con el dinero y deshacerse de mí. Ellos sabían que en el fondo yo no encajaba en sus esquemas porque, entre comillas, yo no entendía la obra como manipulación de los demás. Yo solo veía la parte religiosa, santa, buena, y no me daba cuenta del engaño y de las encerronas que se hacen en el Opus Dei para meter a la gente por el camino que ellos quieren. Otro suceso que también me desconcertó en aquella época fue que cuando critiqué actuaciones de algunas directoras, la contestación que dieron a mi queja fue mandarme al psiquiatra. Yo no sabía que, bueno, y acudí a un psiquiatra del Opus Dei en Granada que se llama el Dr. Gurpegui, y a pesar de llevar casi 20 años dentro, entonces yo ignoraba que cuando una numeraria da signos de rebelión, lo que se hace con ella es medicarla, o sea, darle medicación psiquiátrica para tratarla, ¿no? Y este extremo lo he contrastado con otras personas que también han estado en el Opus Dei, que se pueden ver sus testimonios en la página Opus Libros ORG. Y puedo decir que yo me zafé de tomar ninguna medicina, nunca he tomado ninguna medicina psiquiátrica, pero tengo que decir que la mayoría de las personas que han sido numerarios, que tienen mi edad y que son de mi extracción social, pues dejan el Opus Dei, pero con bien de recetas, de pastillas, sí, y con cuadros de depresión, de ansiedad y de hundimiento existencial. O sea, que del Opus Dei nadie se puede ir tranquilamente, a no ser que pertenezcas a una familia acomodada, con recursos y con poder, con las que el Opus Dei no quiere ponerse de enemigo, ¿no? Otro suceso que me llevó hacia la puerta de salida del Opus Dei fue que empecé a sufrir acoso laboral en el instituto que hoy trabajo y en el que hoy estoy grabando esta intervención. Y curiosamente las directoras, en vez de apoyarme, se pusieron de parte de la persona responsable del acoso. He sufrido años de acoso, con expedientes administrativos incluidos, que significa que me han quitado el sueldo, cuando yo no tenía nada más que ese sueldo para vivir. Y todo lo que ha pasado en el ámbito laboral pienso que está relacionado con mi abandono del Opus Dei. Incluso durante una temporada en el instituto hubo una profesora de religión que era numeraria, que estaba allí vigilando un poco qué hacía yo, qué pasaba con mi vida. Desde el año 2000 he sido denunciada, calumniada ante los alumnos, ante los padres, ante los profesores. Gracias a Dios encontré un abogado que me defendió y, ejerciendo una resistencia de la que nadie me creía capaz, he podido salir adelante. Y a pesar de todas las presiones que he sufrido, pues vuelvo a decir que no he necesitado acudir a ningún especialista, que mi entorno me ha ayudado a resistir al Opus Dei. Hoy sigo escribiendo en el blog que he puesto ahí, Sin miedo al Opus Dei, puesto que este tema del Opus Dei, la verdad que me fascina, puesto que es una institución que está omnipresente en todos los ámbitos de la vida española y eclesial, y sin embargo es muy desconocida. El Opus Dei inventa una mitología sobre su fundador, sobre su historia, y durante todos los años que llevo fuera desde el año 2002, pues la verdad es que he tenido que estudiar, leer mucho para adquirir una perspectiva más clara sobre cuál fue el lugar en el que gasté mi adolescencia y mi juventud. Y cuando recién había salido, pues escribí este libro que está ahí, ¿no? 19 años de mi vida caminando en una mentira, Opus Dei, y después de haber escrito ese libro, pues la verdad que gracias a la página Opus Libros, que también la hemos puesto, que es esta página donde está el libro, he podido contrastar que mi historia es la misma que muchas otras personas de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Francia, de Italia, de Alemania, en fin, de todos los lugares donde hay católicos, puesto que en esos lugares es donde el Opus Dei arraiga más. Y nada más, simplemente decir que todavía tengo otro documento que también, si quieren, pueden escuchar, que es un programa de radio, La Negra Nit,
La Negra Nit, que es un programa hecho en Radio Rubí, que pueden buscar ahí en el blog La Negra Nit, en 2010, en abril de 2010, está el programa, una entrevista que me hicieron. Y muchas gracias por su atención y ahora ya, como he dicho, si quieren alguna pregunta, pues probablemente el abogado Magí Rivas les pueda responder. Gracias.